Muy bien, hemos escuchado esta interesante historia de los niños. Yo quiero saludar de manera especial, hermano, en este momento a las personas que nos están viendo por las redes sociales, por Facebook. Sabemos que hay familias que querían venir, tenían todos los planes, pero por razones fuera de lo que ellos podían hacer, no pudieron estar acá. Así que mandamos un saludo especial a todos aquellos hermanos que por alguna razón no han podido el día de hoy estar presentes, ya, pero que agradecemos que nos están siguiendo a través de nuestra página de Facebook. El día de hoy también quiero aprovechar, hermanos, de agradecer a todos los que apoyaron, los que participaron. Tuvimos varios meses con la iglesia cerrada. ¿Recuerdan cuál fue el último sábado? Fue por ahí por el mes de junio, ¿no? El año pasado ya nos habíamos cerrado, tuvimos que cerrar la iglesia. Este año volvimos a cerrarla. Y yo digo, pero Dios nos dio una nueva oportunidad para volver. Hoy día cuando venía a la iglesia decía, wow, ¿cómo va a ser aquel día cuando esa oportunidad de volver ya no sea más? Probablemente van a venir más crisis, probablemente van a venir más pandemias. La Biblia no nos dice que va a haber paz, nos dice que la situación va a ir empeorando cada vez más. Por lo tanto, puede ser que nuestra iglesia se vuelva a cerrar en un futuro. Y puede ser que se cierre muchas veces más en un futuro. Pero va a llegar un día en el que va a ser sin retorno. Por eso que el día de hoy es un milagro, hermano, estar acá. Porque hubieron momentos en la historia de la iglesia cristiana, a lo largo de la historia, donde ese sábado para volver a la iglesia no llegó. No se dio esa oportunidad y la iglesia tuvo que reestructurarse y ser fuerte en medio de la aflicción. El día de hoy yo quiero hablarte de una iglesia especial. Una iglesia que sobrevivió a los ataques del enemigo. Una iglesia que salió victoriosa de muchos conflictos. Esta es la iglesia cristiana de Corinto. Y tú te preguntas, ¿dónde está Corinto? Corinto se encuentra ubicado, mis hermanos, entre lo que era la Grecia continental, que era Atenas, y lo que era el Peloponeso. Esa región azul que está ahí al medio, ahí se encontraba ubicada Corinto. Yo venía preparado para hacer con el pasador, ¿cierto? Señalarlo con el láser, pero me acordé al último momento que no se podía, así que lo trajimos de esta forma. Ahí usted lo puede identificar. Ya en ese lugar se ubicaba la ciudad de Corinto. Estaba situada, como le dije anteriormente, en el istmo que une el Peloponeso con Atenas o con la Grecia continental. Estaba situada en el extremo sur del istmo, en una llanura donde había una colina conocida como el Acro Corinto. Y presta atención a esto, en la cima de la cual había una ciudadela y un templo. ¿Por qué es importante saber esto? Porque el día de hoy vamos a estudiar con respecto a lo que es la epístola de Corintios. Y para entender la epístola de Corintios hay que entender el contexto histórico a quien el apóstol Pablo le escribió esta carta. La ciudad de Corinto, como ustedes ven ahí, era una ciudad de costa, donde había un puerto. Todas las ciudades de puerto antiguamente eran ciudades muy cosmopolitas. ¿Qué quiere decir eso? Que habían diferentes culturas. Diferentes culturas lleva consigo diferentes cosmovisiones, diferentes religiones, diferentes creencias, diversidad cultural. La máxima deidad de Corinto era Afrodita. ¿Has escuchado alguna vez hablar de Afrodita? ¿Y quién era Afrodita? La diosa del amor. Y cuidado, porque esta es la diosa, en la mitología romana, la diosa Afrodita era representada por la figura de la diosa Venus, protectora de la belleza, del amor y de la fertilidad. ¿Y por qué te hablo de Afrodita? Porque el santuario de Afrodita se desarrollaban algunas prácticas que son realmente tremendas. Muchas veces uno se pregunta y uno dice, la iglesia cristiana primitiva, la iglesia cristiana del primer siglo, le tocó la tarea más fácil, ¿no? Y uno dice, ahora es tan difícil.
Porque ahora hay tanta persona que piensa cada cosa distinta. Los cristianos somos los locos. Es difícil ahora hablar a la familia. Es difícil hablar a los vecinos. Yo te voy a explicar un poco cómo era Corinto. En el santuario de Afrodita, fíjense lo que dice este geógrafo griego, Estrabón. Dice que en el santuario de Afrodita era tan rico que a título de esclavas sagradas tenía más de 1000 hetairas, que tanto hombres como mujeres habían ofrecido a la diosa. ¿Qué era lo que sucedía y qué son las hetairas? Las hetairas eran mujeres que ejercían lo que era la prostitución. Pero más allá de la prostitución, porque la prostitución uno podría entender lo que la mujer quizás lo hace por un tema, por una necesidad económica, ¿no? Las hetairas eran esclavas sagradas. Debían hacerlo para adorar a la diosa Afrodita, la máxima deidad de Corinto. La presencia de estas mujeres dedicadas a la diosa del amor contribuyó a darle a Corinto la reputación de una ciudad de los placeres fáciles. La ciudad de los placeres fáciles se le llamaba a Corinto. Incluso algunos historiadores, y presta atención a esto, dicen que se creó el verbo corintianizar. Cuando alguien te decía vamos a corintianizar, se refería a una invitación a un libertinaje desenfrenado, sin límites. No había límites. Por eso cuando tú piensas que lo que vivimos ahora es peor que lo que vivieron los corintios, cuidado. Los traficantes de esclavos traían sus mercancías a Corinto. No todas las mercancías, sino que las mercancías más jóvenes y mujeres, puesto que sabían que en Corinto habría mejores posibilidades de encontrar compradores en busca de mujeres para consagrarlas a Afrodita. La esclavitud sexual era una práctica muy común en Corinto. Logra dimensionar el turismo sexual que había en aquella ciudad. Sin duda era algo terrible. Hoy día probablemente existen estos lugares, pero están como ocultos. Imagínate tú la influencia de las personas que cuando lo hacían estaban adorando a Dios, a la diosa de ellos. Que cuando iban al santuario era una forma de adoración muy distinta de lo que nosotros entendemos hoy en día por adoración. Porque la diosa del placer solamente era adorada a través de la inmoralidad. ¿Qué otro problema había en Corinto? Encontramos el problema de que Corinto era una ciudad griega. Y ustedes saben, la filosofía griega hasta el día de hoy se enseña. La autoridad de los griegos. ¿O acaso alguna vez no he escuchado hablar de Platón, de Aristóteles? Imagínense la fuerza, la potencia de la filosofía griega. La diversidad de pensamientos que había en aquel lugar. Como era una ciudad cosmopolita, los corintios eran vulnerables, y preste mucha atención, a beber de muchas fuentes. Una realidad que sucede también en Sydney. Y esto yo incluso lo he debatido con otros pastores. ¿Por qué en otros países no hay tanto conflicto teológico como en Sydney? Porque somos una ciudad cosmopolita, donde somos vulnerables a beber de muchas fuentes. En este escenario, en esta ciudad inmoral, Dios toma la decisión de levantar una iglesia. Y llama a un hombre, el apóstol Pablo. Hasta ahí, ¿logras comprender el desafío de la iglesia cristiana en aquel lugar? Y Dios no mandó a 100, mandó a uno, Pablo. Y Pablo estuvo 18 meses compartiendo con los corintios antes de partir a Éfeso y logró levantar una iglesia bien estructurada. Esto tú lo puedes encontrar en el libro de Hechos, en el capítulo 18. Yo te invito a que después, si lo quieras revisar, aparece lo que fue el segundo viaje misionero de Pablo. Cuando Pablo estaba en Éfeso, llegaron comentarios de diferentes personas de que algo estaba pasando en la iglesia cristiana de Corinto.
Y en el año 57 después de Cristo, Pablo decide escribir lo que fue la primera epístola a los Corintios. ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia de Corinto? Conflictos entre hermanos de iglesia, espíritu de división, rivalidades espirituales, prácticas seculares estaban entrando a la iglesia. Entonces Pablo comienza a escribir. Y vamos a ir al libro de 1 Corintios capítulo 1, porque vamos a revisar el día de hoy algunas de estos conflictos y vamos a ver cuál fue la respuesta de Dios para una iglesia que estaba enfrentando ataques del enemigo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 11 y 12. Búscalo en tu Biblia. Y aquí encontramos el primer conflicto. ¿Cómo dice Pablo? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Quién era Cefas? ¿Quién era este Cefas que aparece acá? El apóstol Pedro. Ya en la Biblia nosotros encontramos que el apóstol Pedro era conocido por dos nombres, por Pedro y por Cefas. Al igual que Pablo, ¿no? Pablo era Saulo y Pablo. ¿Ya? Saulo es un nombre hebreo, Pablo es un nombre griego. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Logremos viajar un poco en el tiempo y vamos a esa iglesia. Probablemente estos grandes predicadores, con gran elocuencia, como dice el libro de Hechos con respecto a Apolos, habían pasado por Corinto y habían logrado cierta popularidad, ciertos seguidores, y los seguidores de uno y otros entraban en conflicto. Y me llama mucho la atención cómo Pablo responde a este problema. Fíjense lo que dice. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Por qué Pablo no dice, ¿fue crucificado Apolos por vosotros? Se pone a él en primer lugar. Es decir, lo primero que dice, no me sigan a mí. Qué forma tan humilde de resolver un conflicto. Porque podría haber dicho, hay seguidores de Pedro, de Apolo, ¿acaso Pedro murió por ustedes? ¿Acaso Apolo murió por ustedes? Pero no, dice, ¿acaso Pablo murió por ustedes? Es decir, a los primeros que les dice, ¿a quiénes son? A sus propios seguidores. ¿Acaso Pablo murió por ustedes? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Y por qué tocó este tema? Porque hay muchas similitudes en la iglesia de Corinto con la iglesia adventista del séptimo día del año 2021. Te pregunto, ¿a quién sigues? ¿Eres seguidor de Pablo? ¿Eres seguidor de Pedro? ¿O eres seguidor de Apolos? El apóstol Pablo nos invita a tener cuidado con ser seguidores de hombres. Y yo nombro Pablo, Pedro y Apolos y dirá, pero ya murieron. Pero todos los días se levantan más. Recuerda, los pastores, evangelistas y predicadores son humanos, que también pueden equivocarse. Es más, no pueden, se equivocan constantemente. El apóstol nos invita entonces a ¿qué cosa? A mirar a Cristo, a seguir a Cristo. La iglesia cristiana de Corinto estaba compuesta por judíos y por gentiles. Imagínense esa iglesia, los conflictos que habían. Habían los judíos y los gentiles. Hombres y mujeres que luchaban con su vida antigua. Porque ¿cuál era la vida antigua? ¿Qué era lo normal en Corinto? Darle tributo ¿a quién?
a la diosa Afrodita. ¿Te das cuenta de las luchas que tenían esos hermanos de iglesia por seguir a Cristo? Y uno a veces dice, es que Dios tiene que entender mis luchas. Sí, Dios comprende tus luchas. Dios está ahí para ayudarte. Lo que no tienes que pensar es que Dios se aparta de ti por motivo de tus luchas. Dios está con su iglesia. Así como estuvo con la iglesia en Corinto, Dios hoy día está con nuestra iglesia. La influencia de Corinto era tan fuerte que muchas veces, lamentablemente, los hermanos de iglesia perdían la batalla. Y si nosotros vamos al capítulo 5, al capítulo 6 de Corinto, usted se va a dar cuenta cómo estas prácticas afectaban la espiritualidad de la iglesia de Dios. La iglesia de Corinto no estaba libre de problemas. Habían enemigos internos y un gran enemigo externo. Más adelante encontramos problemas con respecto al alimento, con respecto a la comida. Problemas que siguen vigentes hasta nuestros tiempos. También habían problemas doctrinales. Capítulo 14, capítulo 15. Algunos decían que era imposible que Cristo haya resucitado. Problemas doctrinales. Problemas que permanecen hasta el día de hoy. Hoy día en la mañana fui testigo de nuestra escuela sabática. Un debate que yo le decía a Juanito, ese debate quizás deberá llevar unos 6.000 años aproximadamente. 6.000 años un debate. Y que siempre resurge y va a seguir hasta que Cristo venga ese debate. El enemigo de Dios había propuesto destruir a la iglesia que Dios había levantado como un círculo de protección y restauración para aquellos que habían caído y que habían sido víctimas del pecado. Pero eso no eran todos los problemas. Había un problema que era aún mayor en la iglesia de Corinto. Y este problema, mis hermanos, era el orgullo espiritual. Cristianos creyéndose superiores a otros cristianos. Cristianos pensando que eran mejores que otros cristianos. Algunos por el solo hecho de haber recibido un don diferente. El orgullo espiritual produce la autosuficiencia espiritual. Y este es el mayor riesgo que puede caer un cristiano. ¿Por qué? Porque significa estar en la iglesia, pero estar lejos de Cristo. Tanto tiempo estando en la iglesia para finalmente perderte. Tantos sábados yendo a la iglesia para finalmente perderte. Estás en la iglesia, pero estás lejos de Cristo. Cuidado. Problema que surge en la iglesia cristiana de Corinto. ¿Y qué es la autosuficiencia espiritual? El Señor Jesús lo ejemplificó con una preciosa parábola. En el libro de Lucas, en el capítulo 18, Lucas capítulo 18, del versículo 9 en adelante, Cristo dice lo siguiente: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Wow. ¿Era un buen hermano de iglesia o era un mal hermano de iglesia ese? ¿Se imaginan una iglesia con varios hermanos así? Wow. Cuán rápido a lo mejor serían las cosas, ¿no? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Fíjense la figura del publicano. Ni siquiera se atrevía a mirar hacia arriba, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Señor, sé propicio a mí, pecador. Señor, ten misericordia de mí, pecador. Os digo, versículo 14, que éste
descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ese problema estaba en la iglesia de Corinto. Y si nosotros vamos al capítulo 12, y vamos a ir al capítulo 12 ahora de Corintios, y nos vamos a dar cuenta que uno de los problemas que también había era la lucha por los dones espirituales. Todos luchaban por tener un don superior. Y el apóstol le responde con esta ilustración tan linda como la del cuerpo, ¿no? Versículo 20, 1 Corintios capítulo 12, versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y vamos a saltarnos hasta el versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y presta atención al versículo 31 porque es la antesala de lo que vamos a estudiar hoy. Procurad pues los mejores dones, mas yo muestro un camino aún más excelente. ¿Por qué es importante este camino que viene a continuación? Porque es la respuesta de Dios para una iglesia en crisis. Es la respuesta de Dios para una iglesia que ha sido atacada por el enemigo, tanto interno como externo. Ya Jesús lo había dicho en el versículo que leyó Elmer, ¿no? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Y aquí entramos, mis hermanos, a algo que se llama la preeminencia del amor. ¿Y qué es la preeminencia del amor? ¿Qué significa la palabra preeminencia? Significa que está ubicado en lo más alto. Significa que no tiene paralelos. Significa que es lo más importante. Y es paradójico, porque la gran respuesta para el Dios a una iglesia que estaba siendo afectada por los ataques del enemigo era la preeminencia del amor, la exaltación del amor divino. Se lo dio justo a una iglesia que estaba ubicada en la ciudad del amor, donde la máxima deidad era la diosa del amor. Vamos a comenzar con el versículo 1. Capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Los dos dones más cotizados por la iglesia cristiana en Corinto, el que todos querían tener, eran los dones de lenguas humanas y angélicas. Probablemente el día de hoy hay otras virtudes dentro de la iglesia. Esa es la virtud quizás de la iglesia cristiana en Corinto. Hoy día podrían haber otras virtudes que probablemente nos hacen sentir superior a otros. Podríamos quizás encontrar una vida piadosa, o quizás ser estudioso de la escuela sabática, o quizás conocedor de las profecías bíblicas,
O quizás practicar la reforma pro salud. Y quiero que preste atención a esto. ¿Por qué? Porque yo no quiero que te vaya acá diciendo, no, el pastor dijo que no hay que hacer nada de eso. No, no es lo que Pablo está diciendo. Podías poseer todos estos dones, pero si no poseías amor, eras como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. ¿Y qué es un címbalo que retiñe? Es un instrumento que solo hace ruido. La palabra retiñe viene del griego alalazo, que significa ruido. En nuestra casa nosotros tenemos algunos instrumentos. Por ejemplo, tenemos una flauta. Y cuando mi esposa toca la flauta, usted puede escuchar una linda melodía, una linda armonía. Pero cuando mi hijita Fiorella toma la flauta y sopla a través de la flauta, usted no va a escuchar una linda melodía, va a escuchar ruido, un ruido que va a producir algo. Si te das cuenta, el címbalo que retiñe es un instrumento que produce sonido, que suena, pero produce ruido. Cumple su trabajo, pero no su propósito. ¿Se entiende? Dios te invita a cumplir su propósito y no solo el trabajo. Ser un instrumento. Un instrumento también puede dar ruido. Y uno puede decir, sirves, claro, suena, pero produce ruido. El propósito del instrumento no es producir sonido. El propósito del instrumento es producir melodías. Por eso que el apóstol Pablo, cuando se dio cuenta que todos peleaban por los dones, pero carecían del amor, les dice, ustedes son como un instrumento que solo produce ruido. No estoy diciendo que tener el don de lenguas era algo negativo, no. Era algo positivo, era algo muy lindo. Pero si no estaba acompañado por la esencia del amor, era un don vacío. Vamos al versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Qué tremendo este versículo. Uno de los grandes debates de nuestra iglesia actual gira en torno a qué es lo que deberíamos predicar en nuestros púlpitos. Algunos sostienen que ya deberíamos dejar de predicar del amor. Y se predica del amor y del amor y del amor. Deberíamos volcarnos a las profecías. La esencia de nuestro mensaje es que Dios es amor. Es el amor de Dios lo que le da vida y sentido a nuestra experiencia cristiana. ¿Quiere decir esto, pastor, que estudiar profecía está mal? No, no está mal. Pero más importante, más preeminente, es el amor. ¿Se entiende? Yo no estoy diciendo, hermanos, que no hay que hacer reforma pro salud, que no hay que estudiar la Biblia, que no hay que estudiar la escuela sabática, que no hay que estudiar profecía, no. Pero estoy diciendo que hay algo más importante. Probablemente podemos hacer todo eso, pero la respuesta de Dios para una iglesia en crisis no fue sigan estudiando, sigan haciendo esto otro, sino que fue deténganse. Más importante que lo que están haciendo es el amor. El apóstol Pablo nos dice que si no tenemos amor, nada soy. Y en vano es todo nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque es un conocimiento estéril, un conocimiento que no transforma. Vivimos una época difícil. Un espíritu de división está creciendo en diferentes partes. El egoísmo está alcanzando grandes niveles. Por eso que aquella respuesta de Pablo, aquel llamado a un camino aún más excelente que aparece en el capítulo 31 del versículo 12, la exaltación del amor como fundamento de nuestra fe cobra sentido en nuestro tiempo.
Si no comprendemos bien el amor de Dios, o mejor dicho, que Dios es amor, cuando estudiamos profecías o enseñamos profecías, vamos a colocar nuestra énfasis en las bestias por sobre el Cordero. Nunca te olvides que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Es importante identificar las bestias, por supuesto. Como iglesia tenemos una cantidad profética muy grande, muy linda. Yo lo invito a buscarlo. Pero cuidado con ir por el estudio sin haber experimentado primero el amor de Dios. Porque entonces el mensaje pierde su valor, el mensaje pierde su sentido. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe y no tengo amor, nada soy. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Aún se pueden hacer cosas buenas, aún se pueden hacer buenas obras, pero no tener amor. El apóstol dice, de nada te sirve. De nada nos sirve ayudar si no tenemos amor. De nada nos sirven las buenas obras si no tenemos amor. En el libro de Mateo capítulo 7, versículo 21, el Señor Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor nos invita a conocerlo. La única forma de experimentar ese amor es conocer al Cristo Salvador, es conocer al Cristo Redentor, aquel que es capaz de transformar nuestras vidas. Que nada tome el lugar que le corresponde a Cristo. La preeminencia es del amor. Lo demás es segundo plano. Lo primero es el amor. Sigamos leyendo. El amor es sufrido, versículo 4. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Versículo 5 dice, no busca lo suyo. ¿Qué amor es este? Un amor abnegado. Un amor que no es egoísta, que no busca su propio bien, sino busca el bien de la figura a la cual ama. Ese es el verdadero amor. Dios desea que su iglesia experimente esta clase de amor. Este amor es la mayor evidencia que podemos presentar a otros de un Dios que es real. Es la más grande evidencia. Ese amor trabajando a través de ti. Ese amor conquistando tu vida. Ese amor transformando cada aspecto de tu ser. Tus seres queridos lo van a notar. Tu familia lo va a notar. Tus vecinos lo van a notar. Es la más grande evidencia. No hay predicación más grande que esa. Es tan importante el tema del amor, que no solamente lo estudiamos en esta tierra, sino que será el tema que se estudiará por la eternidad. Yo te digo, si un tema se estudiará por la eternidad, es importante. Deberíamos ya dejar de predicarlo. Presta atención a esta cita del deseado de todas las gentes. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo.
el maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles y será su estudio a través de los siglos sin fin. A la luz del Calvario se verá que la ley del renunciamiento por amor, fíjate, presta atención a esto, la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y el cielo. Que el amor que no busca lo suyo, ¿dónde leímos eso? Lo decía recién el apóstol Pablo. Tiene su fuente, ¿dónde? En el mismo corazón de Dios. Y que en el manso y humilde se manifiesta el carácter de aquel que mora en la luz, a la que ningún hombre puede acceder. El amor de Dios es el tema que se estudiará por la eternidad. El versículo 8 dice que el amor nunca dejará de ser. Las profecías acabarán. Se acabarán las lenguas, los dones. Y la ciencia acabará. Pero lo que nunca dejará de ser, será el amor. Todo pasará. Las estructuras religiosas pasarán. Las posiciones radicales un día dejarán de existir. El COVID pasará. La vacuna, que tantos problemas y conflictos nos ha traído, también va a pasar. Pero el amor de Dios durará por la eternidad. En este momento, mis hermanos, yo como pastor quiero tomar este momento para pedir perdón. Quizás hay alguien en medio nuestro, o alguien que quizás nos está viendo a través de la señal, que ha sido decepcionado por nuestra iglesia. Quizás no estuvimos ahí cuando más nos necesitaste. O quizás alguien de nuestras filas te hirió. O puede ser que lastimamos a un ser querido, alguien a quien tú amabas. En este momento, a nombre de nuestra iglesia, yo quiero pedir perdón. Pero no solamente quiero pedir perdón, también quiero decirte que Dios te ama y que su amor es incondicional. No te enojes con Él. Fuimos nosotros los que te fallamos. Y al hacerlo, también le fallamos a Dios. No permitas que errores humanos afecten tu visión de Dios. Los que participaron en la semana de creacionismo nos dimos cuenta todas las consecuencias que tuvo, errores humanos que cometió la iglesia. Afectaron la visión de Dios, de aquellos grandes hombres que Dios había llamado para dirigir la ciencia. No permitas que errores humanos afecten tu visión de Dios. Dios es amor. Mateo 24, versículos 12 y 13. Hablando Jesús de los últimos tiempos, dice lo siguiente: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y no queda ahí, porque el versículo continúa: mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. El gran deseo de Dios no es solo que tú seas su hijo en esta vida, no es solo transformar y restaurar tu vida aquí en la tierra. El gran deseo de Dios es encontrarte un día, tomarte de la mano, darte un abrazo. Él desea disfrutar contigo por la eternidad. No permitas que nada ni nadie arruine ese maravilloso plan. El amor de Dios por el ser humano es y será siempre el verdadero y el mensaje más importante para un mundo que parece. Es el bálsamo para una iglesia que fue y seguirá siendo atacada por el enemigo de Dios. Presta atención a lo siguiente: una iglesia que ama, que es capaz de experimentar ese amor,
es el arma más poderosa en favor del Evangelio. Hay una foto que tengo acá, que he proyectado, que probablemente algunos de ustedes la han visto. ¿Y por qué escogí esta foto y no escogí otras fotos? Porque esta foto también me recuerda de un hermoso gesto. Un día visitando a un miembro de nuestra iglesia, me regaló esta foto en un cuadro. Tome, pastor, para que lo ponga en su casa. En esa foto, es una de las pocas fotos que hay de la hermana White. Alrededor del año 1905 fue tomada esta foto. Y la foto aparece junto a su hijo William y su esposa. ¿Y por qué te hablo de la hermana White? Porque Dios escogió a la hermana White para entregarle un mensaje especial. Escribió cientos o miles de páginas. Pero quizás su más grande obra es la que conocemos como la serie titulada El Gran Conflicto. Este es un compendio de más de 3.000 páginas, 3.272 exactamente, que abarca 5 libros, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, en el centro, el deseado de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles y el conflicto de los siglos. Y no es coincidencia que la primera frase de este compendio es: Dios es amor. Su naturaleza y su ley son amor. Lo han sido siempre y lo serán para siempre. Y el compendio termina con un libro también muy leído por nosotros, El Gran Conflicto de los Siglos. Y tampoco es casualidad que la última frase de este libro termina de la siguiente forma: el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto. Todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Que Dios nos bendiga.